Buenas, buenas. Buen sábado para una lectura, ¿eh? Hoy es esto que ven acá es lluvia, porque vine caminando al taller, porque no había taxi, no había nada, así que fueron 20 cuadras de lluvia, así que no es que acabo de salir del baño, sino que acabo de salir del día. Bueno, mientras van llegando, saludo, pido disculpas por el retraso de una semana, porque la idea es que esté el sábado del mes, de la cajita del mes, pero bueno, Marina sabe, estuve en los tormentos de la entrega de mi novela y ya está. Hashtag soltar, como dicen ahora, la dejé ir, aunque tuve así como un desvelo terrible a último momento, cuando yo creí que ya estaba imprimiéndose, me di cuenta que faltaba una palabra. Impresionante. A las 8 de la mañana despertando a la editora. Faltaba una palabra que no deja de ser simbólica, y estaba fuera de la novela. Lo digo así como rapidito para mientras van llegando, para empezar por un chisme personal. Era en la solapa. O sea, me acordaba que estaba mi nombre y decía después 1966 y todo lo que dice de las solapas, aunque esta es un poco más divertida, pero no decía Argentina. Y yo tengo todo un problema con la argentinidad por exilios, por países en los que estuve, entonces para mí realmente que dijese Argentina era muy importante. Y nada, a las 8 de la mañana, reteniendo la novela para que pudiera aparecer Argentina, en minúscula. Así que bueno, logré ser argentina por lo menos con ese desvelo. Para esta novela, quién sabe en otra. Pero bueno, ya está, así que estamos ordenados, aquí estamos para hablar de una autora muy especial. Venimos trabajando con autoras muy especiales. No sé si ya se puede anunciar la caja del mes que viene, no sé si todos la recibieron, pero se viene otra autora muy especial, novelista y cuentista, pero hoy me gustaría quizás empezar de otra manera, a ver qué pasa para jugar con ciertas modalidades, ya que esto es un taller de lectura, ya que pasó un mes casi de haber recibido este precioso libro que propone Euforia, de Vila Cater. Incluso quizás lo escucharon, el diálogo que tuvo Brenda, no sé si fue creo que por Instagram, con el traductor, con Maximiliano Tomás. Dicho sea de paso, esta es una excelente traducción, la que consiguió Mar Dulce, porque Maximiliano Tomás, o Maxi Tomás, como todos lo conocemos, se tomó el trabajo de un escritor traductor, y consiguió que la lengua, digamos, si bien yo creo que no necesariamente uno tiene que jugar con la literalidad, ni tampoco con lo literario, el gran dilema a la hora de traducir es entre literal y literario, como se hace la traducción, él consiguió darle una lengua muy literaria, quizás justamente por ser un escritor, y lo leemos como si fuese un original, no quiero decir como igual que en inglés, sino como un original en la lengua en que lo estamos leyendo. Es muy tersa, es muy bella la elección, digamos, del ritmo, la elección de los términos, así que muy gozosa esta traducción de escritor, porque no es lo mismo que un traductor de oficio. Siempre, no necesariamente un traductor escritor es mejor. Atención, muchas veces hay escritores que inventan lo que traducen. El propio Nabokov, que tradujo al ruso Alicia en el País de las Maravillas, hizo lo que quiso en ruso. Nunca lo vamos a poder saber, salvo que ustedes lean ruso y puedan descubrir significa Alicia en el País de las Maravillas, traducido por Nabokov. Entonces, me gustaría proponerles hoy, en este taller de lectura que vamos teniendo de manera mensual, que alguno de ustedes me comente algo acerca de lo leído, ¿no? Porque siempre dejamos para el final los comentarios y me parece que no siempre alcanza el tiempo para incluir el efecto de lectura de estos cuentos.
más allá de ubicar, mientras ustedes comentan, ciertas cuestiones que me parecen muy importantes. Primero que nada, siendo una escritora que todo el tiempo va siendo descubierta, ahora en este mismo presente hay varias ediciones dando vueltas por los países de lengua hispana. Aquí nosotros tenemos la local, la de Mar Dulce, y además es una escritora que, si bien resulta contemporánea a lo que se llama las damas del sur, ¿no?, en Estados Unidos. Cuando digo las damas del sur, me refiero a nada menos que a Carson McCullers, a Flannery O'Connor, Eudora Welty, Catherine Ann Porter también, un poquito más tardía. Catherine Ann Porter era una gran admiradora de Bella Carter. Si bien se muerde, digamos, con esa generación, podríamos pensar que sus cuentos son muy Henry Jamesianos, ¿no? Tienen muchísimo de esa búsqueda de lo bello en la vida, lo bello en todas sus representaciones, lo bello en la naturaleza, porque es una autora que le debe mucho al trascendentalismo norteamericano. Recuerden que la fundación de la literatura norteamericana se da a través de loas a la naturaleza como la gran vertiente simbólica de lo que se escribe, ¿no? Con leer a Thoreau, Emerson y luego Hawthorne, Melville, tenemos una bellísima muestra de lo que es la fundación de la literatura norteamericana en su relación con la naturaleza y la trascendencia de la naturaleza. Recuerden que el trascendentalismo en la literatura norteamericana no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión de la naturaleza como surtidora, como inspiradora, como medio. Y en el caso de nuestra autora, de Willa Carter, que ella le gustaba, empezó firmando William, ¿no? Otra escritora que pasó por hombre para ser mujer, y ella también tiene una relación fuertísima con la naturaleza por lo leído y por lo vivido. Aquí nos damos cuenta que es una escritora donde la palabra tiene la vivencia. No sé si a ustedes les pasó, porque si bien es una escritora muy formada, pero formada de una manera particular, porque ella no fue digamos, de niña, no fue al colegio habitual, digamos, no estuvo institucionalizada porque vivía, digamos, en el campo, en el ambiente más campesino. Después se fue a Nebraska, después se fue a Nueva York, pero partía sus tiempos durante la nevada, aprendiendo griego y latín, y en el verano la cosecha, ¿no? Le ponía la espalda a la cosecha. Entonces, hay una pregnancia en sus relatos que tiene la combinación de un manejo de la lengua riquísimo, porque además muy leída también, y leída de autores particularmente porosos a su prosa. Flaubert se lo siente en su prosa, Henry James particularmente, Melville también, en otro tipo de relatos, incluso hasta me iría a la poesía de Melville, no es tan conocida. Entonces, por eso les digo, es una autora que ya tiene los tópicos de las damas del sur. Los protagonistas son las mujeres protagonistas, porque realmente tiene un ramillete de personajes femeninos increíbles, pero con un estilo más decimonónico. Entonces hay un juego ahí de argumentos muy actuales con una prosa que le debe más al realismo que a la novela moderna del siglo XX. Pero bueno, ya empecé a hablar y yo quería justamente todo lo contrario, dar lugar y después ir sumando algunas cuestiones y tópicos que me parecen un hallazgo en estos cuentos en relación al arte de vivir.
Si quiere empezar alguno por aquí, con el efecto de lectura, o algún cuento en particular que les haya resultado más impactante o más pregnante. Mónica, ¿cómo va? Pero no. Bueno, si no, yo continúo, pero esta era la oportunidad de empezar por otro lado. Yo sé que lo han leído, entonces me doy el atrevimiento, me tomo el atrevimiento de... Hola A ver, Silvia, Ángeles. buenísimo. Bueno, me faltan las últimas 5 páginas del último cuento, que es justo el del título, pero me encantó. Es un libro que, por ejemplo, El vecino Rosicky, me pareció de una belleza, me conmovió, o sea, tiene una capacidad de tocar las fibras íntimas de una. No sé, hacía rato que una autora no me generaba algo así, y a mí me gusta mucho esto de lo cotidiano, hay algo de lo íntimo y lo sencillo Sí. que también que hace como trascendentar la vida, ¿no? Me parece que el que más me conmovió es ese que condensa un poco, porque son personas comunes y corrientes, y que a la vez tienen algo que los hace muy particular, que los despega un poco de esa realidad. El principio también, el del próximamente Afrodita, bueno, todos, veo El zapato dorado, el caso de Paul, con sus excentricidades, esos personajes, y me atrapó también la capacidad de describir cómo logra que sean tan únicos esos personajes y que los podamos visualizar en la forma de sonreír, en una arruga, en el que están los 6 amigos, cómo logra que veamos a los 6, ¿no? Que no son como sombras. Está muy bien logrado. Bueno, eso, nada, realmente creo que de los libros que venimos trabajando, no sé, me resultó particularmente como hermoso, ¿no? Como hay algo de la belleza, del arte, de lo cotidiano y de la vida misma que me deslumbraron. Sí, bueno, está muy bien, ya empezamos con un cuento precioso que tiene la particularidad de ubicar más esta pertenencia, digamos, a lo campesino, ¿no? El que vos dijiste. Pero es cierto que tiene unas pinceladas que, si bien refieren a lo cotidiano, a lo sencillo y a lo íntimo, son completamente lúcidas e inteligentes. Hay una inteligencia de lo sensible, que no siempre la inteligencia de lo sensible conduce a una narración atractiva. Todos nosotros podemos tener experiencias de sensibilidad, traducirlas como si fuera una revelación, cuando las estamos teniendo, y no por ello pueden llegar a ser transmitidas literariamente. En ese sentido, por ejemplo, para tomar el cuento que vos elegiste, por eso quería también comenzar con alguien ya del grupo, ¿no? El vecino Rosicky, que es un personaje hermoso, el personaje de Rosicky. Voy a la página 161 de ese cuento. El efecto de este personaje, ¿no? Cuando dice en la página 161, 4 líneas más avanzadas, dice: Polly se quedó sentada, sumida en sus pensamientos. Tuvo la súbita sensación de que nadie en el mundo, ni su madre, ni Rudolf, nadie la amaba tanto como el viejo Rosicky. Eso la dejó perpleja, intentó entender lo que pasaba. Era como si Rosicky tuviera el don de amar a la gente, como otros un oído musical o buen ojo para el arte. ¿No? Ya esta idea de amar, digamos, el arte de amar, diría Erich Fromm, pero es un poco más, justamente más rico desde el punto de vista de la lectura literaria. No voy a desmerecer a Erich Fromm, pero es otro el contrato de lectura cuando uno está sumido en un texto, en un cuento. Y sigo un poquito más. Era algo, porque lo va a definir ese amor, era algo discreto y silencioso, que simplemente estaba ahí. Uno podía verlo en sus ojos y quizás por eso siempre parecían alegres. También se podía sentir en el tacto de sus manos. Luego de que se durmiera,
ella siguió sosteniendo su cálida, amplia y flexible mano tostada por el sol. Nunca había visto una mano así en su vida. Pensó si no tendría algo de gitano, ya que sus movimientos eran vívidos, rápidos y ligeros, algo muy raro en un granjero. Casi todos los campesinos que había conocido tenían puños enormes como mazos, o nudosos y huesudos, con los dedos rígidos, pero el de Rosicky era flexible como el mercurio, musculoso, del color de un cigarro, con profundas arrugas a lo largo de la palma. No era un bulto estúpido y nervioso, era una mano humana y cálida de color marrón en la que había generosidad e inteligencia y algo más que Polly solo podía denominar como gitano, algo ágil, vivo y seguro como los animales. Ahí termino, da la vuelta y termina esta descripción. Polly recordó aquella hora, incluso mucho tiempo después. Había sido como un despertar para ella. Le pareció que nunca había aprendido tanto de la vida como durante ese rato en que sostuvo la mano del viejo Rosicky. La hizo encontrarse a sí misma, le comunicó un mensaje directo e intraducible. Este encuentro con los encuentros. En todos los cuentos aparece el momento en que el otro deja una marca para siempre, aunque sea sin saberlo. Y que es un poco también lo que ella hace, ¿no? Con sus cuentos, ¿no? Como que, porque ella constantemente, perdón que interrumpí, lo que pasa es que ahí dije que quería levantar la mano y me dijeron vos hablá, entonces me mandé. Perdón. Bien, bárbaro. No, como que sucede un poco eso también en cada uno de sus relatos, porque ella, justamente me parece que la palabra que le viene genial es sutileza, porque de una manera muy sutil señala cosas muy pequeñas, pero que te dejan huella, ¿no? Como hay algo de que algo que te toca, que en realidad si uno lo mira desde afuera parece intrascendente, como sostener una mano, pero todo ese desarrollo que ella hace lo transforma en algo tan poético, y además las figuras, las comparaciones que hace, y es tan precisa. A mí me hace acordar mucho a Carson McCullers también cuando escribe, tiene como algo que es medio como de escalpelo, no sé, me resulta como, a mí me pasó lo mismo que Ángeles, me pareció extraordinaria, la verdad agradecida de haber recibido este libro. Sí, y además no es fácil, como hace ella, ubicar sentimientos sublimes en personas que fracasan también. No es que juega, digamos, no es una autora negra, ni tampoco es una autora romántica. Tiene un tono muy particular en cada uno de sus cuentos. Porque, por ejemplo, si nos vamos con Flannery O'Connor, vamos a entrar en el gótico sureño duro. Pero al mismo tiempo tampoco tiene heroínas. Son todas, son todos tropiezos de la vida que permiten salir digamos, por un aprendizaje luminoso. Y también hay algo muy interesante, que es esta idea del pasado y del futuro. Cómo juega con los tiempos de una vida. Encontrar en el pasado aquello que de algún modo definió nuestro futuro. Bueno, podríamos ir cuento por cuento, si quieren. Por ejemplo, próximamente, bueno, los 3 primeros cuentos tienen mucho del arte propiamente dicho, ¿no? Ya sea la música, la pintura, la música desde el canto, la música desde la interpretación pianística. Ella era una suerte de melómana, la propia autora era una suerte de melómana, entonces tiene muy presente lo que significa el arte, no como un lenguaje erudito y alejado, sino todo lo contrario. El arte como revelación de una verdad. El arte como la verdad de la vida. Como decía el propio Goethe, poesía y verdad. La verdad es la poesía y la verdad es el arte. Entonces ella es como si, por ejemplo, en el primer cuento, Próximamente Afrodita, que es excepcional, porque es un cuento donde justamente se juegan verdades que quizás todos nosotros
que en algún momento dado vivimos, pero no supimos que eran una verdad. Ella pesquisa esos momentos. Cuando la protagonista, Eden Bower, ¿no?, que está con ese increíble personaje, ese Hetcher, el pintor, apuesta a que será un gran artista, viendo a un hombre que arrastra un perro, que no quiere salir de su casa, que no quiere que lo conozcan, un poco a lo Willa Cather, porque ella tampoco, perdona, a lo Willa Cather, ella tampoco quiso salir demasiado, se negó a muchísimas entrevistas, no fue una escritora muy notable, muy reconocida en su época, pero porque ella misma jugó al escondite. De la misma manera, por ejemplo, podríamos pensar que ella se identifica con Hetcher, con el protagonista del primer cuento, y cómo esta vecina, que de algún modo lo subyuga, quiere encontrar en ese personaje oscuro, sucio, el futuro de un gran artista. ¿Quién no tuvo un novio en la adolescencia, que era un desastre, pero confiábamos, una novia, pero confiábamos en que nuestra elección era una elección a futuro? Es decir, esa persona en el futuro sería genial. Más allá de que el encuentro adolescente, como sucede aquí, que es un encuentro de jóvenes, esté signado por falta de reconocimiento y de celebridad. Porque es un cuento que termina con una frase interesante cuando dice, ella dice, a nadie le gustaría haber sido una tonta, ni siquiera a los 20 años. Tiene humor también. No es solamente una cuestión nostálgica de... Esto es lo que quería señalar. Destinos aún no florecidos. Destinos aún no florecidos. Que de algún modo los personajes testimonian de ese germen. Por eso no son grandilocuentes, quizás por eso Ángeles habla de sencillos, pero no son sencillos en su pesquisa, porque revelan un secreto. Y ahí es donde podríamos pensar, y no solamente pensar, sino encontrar en estos cuentos, que son bastante largos, creo que era la quinta tesis de Piglia, en las tesis del cuento, que son tan interesantes, ese libro, Nueva Tesis sobre el Cuento, no sé si lo leyeron, ya que estamos trabajando tanto cuento, es un muy buen libro para acompañar estas lecturas, las nuevas tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, y la tesis número 5, creo, es la que dice que el cuento es un relato que encierra un relato secreto. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. Y los de Willa Cather, fíjense que son largos y que no empiezan por el secreto. Realmente cumplen con lo que Piglia va dando cuenta en esas tesis, siendo cuentos que no son tradicionales desde el punto de vista de que son bastante prolongados, bastante largos, es todo un mundo el que se cuenta. Sin embargo, el secreto aparece más adelante. Por ejemplo, hay uno que es en particular, que eso lo encontramos, que es un cuento que a mí me gustó mucho. Esperen que lo estoy buscando en la página 103, creo que estaba. Que es estos dos personajes, la cantante Kitty y McCann, que en realidad aparece después la historia. En todos los relatos, la verdadera historia aparece después. Hasta el de los chicos, el del Peñasco embrujado, porque en realidad es después que aparece el cuento que se va a contar, que lo cuenta Tin. Y está muy bien cómo genera ella esa, digamos, expectativa
de la historia central, presentando a todos los personajes. Dicho sea de paso, en el cuento de los chicos, porque en realidad deben ser chicos no más de 10 años, ahí hay otra cuestión que hizo Maxi Thomas que a mí me encantó, como traductor. Vieron que es un grupo de muchachos, jovencitos, me hizo acordar mucho a una novela de Stephen King, de la que se hizo una muy buena película. ¿Cómo es que se llamaba esta novela tan linda de Stephen King? El cuerpo, ¿no? ¿Cuál? El cuerpo. Stand by Me. No, Cuenta conmigo la película. Cuenta conmigo. Exacto. Sí. Creo que era el cuerpo es uno de los exactamente. episodios del libro. Sí. Me hizo acordar mucho a ese clima, el cuento de Willa Carter, el que se llama, porque le cambió la traducción, Max, El peñasco embrujado. Lo cuenta, está contado por un nosotros. Vieron que si bien hay una primera persona del narrador, implica un nosotros esa primera persona del narrador, y está cuidadísimo para que no aparezca el género, y que sin embargo tampoco aparezca el género masculino. Está cuidado de las dos cosas. Si lo leen con atención, logró no ubicar el género, aunque por supuesto pensamos que es un varón. Está muy bien desde el punto de vista de la lengua, que no haya género. Es casi como escribir en inclusivo. Eso me pareció interesante marcarlo. Pero volviendo al cuento que a mí es uno de los que más me gustó, El zapato dorado, Un zapato dorado. No sé a ustedes qué les pareció ese cuento. La inteligencia de estos diálogos. Porque también lo hemos hablado en relación a otros libros. Un autor se mide en los diálogos. Porque de algún modo tiene que conseguir que fluya y al mismo tiempo la singularidad de cada personaje en su comentario. Y vean cómo en la página 103, cuando ella se dirige a él después de haberse sentido mal vista por él. Lo cierto es que tenía ganas de cambiar algunas palabras con usted. McCann sonrió de forma que dejaba ver que no le creía. ¿En serio? ¿Y eso que no somos viejos conocidos? No, tal vez no, pero usted no estuvo satisfecho esta noche. Y la verdad es que yo pensé que había cantado muy bien. ¿Es acaso muy exigente en asuntos musicales? McCann, que se había parado, volvió a sentarse. Estimada jovencita, no soy exigente en absoluto. De hecho, no sé nada sobre música. Ah, y nada podría importarle menos, ¿no es así? Al menos ya sabemos dónde estamos parados. ¿Qué fue entonces lo que le molestó? ¿Mi vestido? Puede resultar un poco uché por aquí, pero es la clase de cosas que están haciendo los más talentosos diseñadores extranjeros y alguien tiene que difundir las ideas de avanzada. ¿Le agradan más los vestuarios de concierto estilo inglés? De vestidos, agregó McCann, sé menos aún que de música. Si me veía incómodo, fue probablemente porque estaba incómodo. Los asientos eran malos y las luces muy molestas. Pero ella no le alcanza con que él esté jugando con la palabra incómodo desde el punto de vista literal. Sigue. Kitty lo miró con preocupación. Lamento que hayan puesto a la venta esos asientos. No me gusta que la gente se sienta incómoda. ¿Las luces le hicieron doler la cabeza? Son un problema. Creo que a la larga terminan por quemarle a uno los ojos. Hizo una pausa y con una seña le dijo al maletero que se acercaba a ellos que se alejara. La gente de Pittsburgh, a medio vestir, iba y venía por el pasillo, lanzando miradas de reojo a McCann y su acompañante. «Cuánto mejor se ven con toda la ropa puesta», murmuró ella. Luego, mirándolo de frente, y sigue, ¿no? Y termino con esto. Me di cuenta de que no estaba cómodo en su asiento, pero percibí una hostilidad más personal. Era yo la que le desagradaba. Sin duda a mucha gente le pasa lo mismo, pero rara vez tengo la oportunidad de preguntarle por qué. Sería muy generoso de su parte si se tomara el trabajo de ofrecerme las razones.
hasta en eso es interesante, ¿no? Que una mujer busque saber qué es la mirada desagradable, en qué consiste la mirada desagradable que recibió, ¿no? Y enfrentar la mirada desagradable. Y bueno, eso además detona un desenlace inesperado, ¿no? Luego hay otra cuestión que es en relación al último cuento, que es el precio de un don. Vieron que lo trabaja eso. Y en varias oportunidades lo trabaja. Es decir, ¿cuánto hay que pagar por la intensidad y por la belleza? No solo el personaje último en relación a su propia belleza, sino también en el arte, cuánto dura, digamos, el reconocimiento, cuánto hay que apartarse de la celebridad, todo lo que cae desde el momento en que se asciende. Eso lo encontramos en muchos de los cuentos. Por otra parte, a ver, es que todos los cuentos tienen algo muy interesante. Me gustaría ir al final de la posada del jardín, en la página 87. Para dar cuenta de cómo los diálogos no solo los usa para evidenciar la inteligencia de sus personajes, sino también de qué manera, y ahí un poco podemos jugar con la novela negra, de que se está anticipando, porque piensen que ella escribe cuando ya nace la novela negra. Qué contrastes que hay. En 1929 están haciendo la novela negra, y aunque parece muy diferente la novela negra norteamericana, estamos dentro de la literatura norteamericana con la novela negra, en lugar de los diálogos viene a ser como un remate de los cuentos. Rematar un cuento con un diálogo. Por ejemplo, cuando terminan aquí, que ella dice, él le dice, ¿me creerías si te digo que estoy algo desilusionado? Le dijo, había llegado a desear, al menos por una vez, que hicieras algo insensato. Y ella dice, es que tuve una noche entera para pensarlo, este personaje de Caroline. Y la noche entera para pensarlo es el cuento. Eso es lo que me gustaría también transmitirles. De qué manera todos los diálogos, en el tremendo cuento de, que yo lo hubiera titulado directamente con la última frase, no la última frase, con una frase, llego demasiado temprano, Madame Longstreet. ¿Indican ese momento? Es en el cuento, justamente en el último cuento. Vamos un ratito al último cuento. Ahí estoy. Esta vez no puse marquitas, por eso. Que el último cuento, no sé qué les pareció a ustedes, es un cuento fuerte, desde el punto de vista de lo que el protagonista va a presenciar, que es una violación. Y que es una manera de salvarla a través de esta frase, cuando él irrumpe en la escena de la supuesta violación. No sé si ustedes la interpretaron de esa manera. Y cuando él dice, llego demasiado temprano, Madame Longstreet, yo dije, uy, este es el segundo título de este cuento. Porque, si bien es un cuento que habla de la belleza perdida, de un mundo cultural
de referencias que le brinda una identidad a la protagonista, ¿no? Pertenecer a otro tiempo. Ella, de algún modo, sentía que pertenecía a otro tiempo. Piensen que ella, además, va a vivir sus últimos años con la Segunda Guerra Mundial. Y eso a muchos escritores les terminó la vida, prácticamente, la Segunda Guerra Mundial. Y ella muere en el 45, ¿no? Más o menos, 45, 46. Incluso algunos de sus cuentos son póstumos, ¿no? Entonces también es un cuento que habla de una época anterior a la Segunda Guerra Mundial, una época incluso anterior al siglo XX. Sin embargo, el episodio que une a estos dos personajes, para mí es la segunda historia que dice Piglia. El relato secreto es el modo en que se conocieron estos personajes, que aparece recién, si no me equivoco, en el capítulo 10 del cuento, que eso es otra particularidad de todos estos cuentos, son cuentos con capítulos. Por eso los podemos leer como si fuesen pequeñas novelas. ¿Querías decir algo? Ahí vi una mano. Luciana, ¿querías decir algo? En vez de, saqué la cámara en vez de prender el micrófono. No, Sí. que sí, estaba de acuerdo, estaba pensando que eran pequeñas novelas, ¿no? Por la extensión. Y escuchando lo que decía Silvia recién, pensaba, y lo venía pensando cuando lo leía, lo asombroso de la modernidad que tienen los relatos de Willa Cather, ¿no? Porque sí, lo situaste temporalmente y claramente los relatos son de una actualidad que impresiona, ¿no? Como si fuera que uno los lee ahora y no se remonta. No hay ninguna, es verdad. Uh-huh. Sí, es cierto que la traducción, sí, uno ayuda. siempre sí, ayuda, porque uno, es la gran pregunta, ¿cómo puede ser que un texto se actualice en su traducción si cuando uno lo lee en la lengua original, la lengua sigue siendo la misma, ¿no? Es como muy difícil de resolver ese dilema. Sin embargo, como bien decís, Luciana, yo creo que tienen mucha actualidad porque es atemporal la sensibilidad que ella maneja y cincela a través de la lengua, digamos, con una inteligencia de lectora. ¿Qué quiero decir con una inteligencia de lectora? Justamente, si pensamos todo lo que ella admiraba a escritores como Flaubert, Turgenev, eso yo veo muy clara la influencia de Turgenev también en estos cuentos. Turgenev fue el escritor ruso más europeo, también hay que decirlo, más flaubertiano y contemporáneo de Flaubert. Pero es como si ella justamente con todo eso que se nutrió, hay mucha garantía de convertirse en un clásico. Cuando digo clásico, por supuesto, significa que lo estamos leyendo ahora. Es como si, por ejemplo, alguien que pasó por el Quijote, vuelvo a traerlo, es muy difícil que no sea contemporáneo en su escritura. Miren que parece extraño. Pero, ¿por qué digo contemporáneo en su escritura? Porque ya sabe lo engañoso que es un narrador, porque un narrador tiene que tener, digamos, legitimidad para contar una historia, no un autor, no el escritor. El narrador tiene que tener legitimidad. Pero si uno leyó como ella, que leyó también el Quijote, por supuesto, en ese sentido es muy difícil, si es inteligente, si es sensible y si es y posee una lengua de todas esas lecturas,
porque lo que no hay garantía cuando uno lee, todos nosotros somos lectores aquí, pero no necesariamente de esa combinación de lecturas emerge una lengua propia a la hora de escribir. En cambio, en ella, esa belleza que ustedes, belleza hasta en lo doloroso, por supuesto, no en lo violento. Vieron que es una autora que no es ni escatológica ni violenta, a pesar de esta escena bastante terrible del final del último cuento, ¿no? Pero ella consigue acercarnos, digamos, una belleza atemporal a través de su estilo, ¿no? Que no es fácil definir su estilo, porque es realista, pero al mismo tiempo se nota mucho la marca de la pertenencia a la literatura norteamericana, a la cuentística norteamericana. Y por momentos también, permiso, por Sí. momentos también usa la ironía. También. Sí. Sí. En el cuento el del zapato dorado, hay mucho irónico. Sí, sobre todo ese, ¿no? Y el final de ese cuento. El Yo, final de ese... Sí. perdón, soy Silvina, desde el usuario de Gabriel, que hacemos lectura conjunta acá de todos los textos que nos van mandando. Encuentro ahí un hilo conductor entre la posada del jardín y el zapato dorado, medio como de asimétrico entre los personajes, porque en la posada del jardín ella era súper estructurada y sin embargo es el hombre que pone en jaque ese estereotipo, como que subyace algo de los estereotipos y violencias invisibles en la autora, que lo traslada como juzgando a través de los cuentos en hombre y mujer, que después en el zapato dorado se da la inversa. Él completamente estructurado y ella pone en jaque ese estereotipo, y lo lindo es como que ninguno de esos dos personajes, siendo un hombre y una mujer, logra derribar ese estereotipo, perpetúan el estereotipo, pero continúa hasta el final de su vida con ese pendiente. Esa línea me pareció hermosísima, y cómo justamente no pierde actualidad, ¿no? Porque es muy similar al debate que se está dando hoy en la cultura, en los distintos países, sobre el género y los roles en la sociedad, como ya acá lo cambia de un cuento a otro en un hombre y una mujer, pero con un final que se puede leer una misma línea. Sí, porque trasciende los géneros desde el punto de vista de género, ya no literario, sino de hombre y mujer. Creo que va más allá de ese debate, ¿no? Y por eso permite que subsista el deseo, ¿no? El deseo sin género. El final del zapato dorado es fantástico, cuando dice, a ver, sí, cuando dice en la página 114, ¿no? El pobre Macán lleva ya 5 años enfermo. Todavía va hasta su oficina, porque es el único lugar que lo distrae. Pero sus socios son los que hacen la mayor parte del trabajo y sus empleados lo encuentran tristemente cambiado. Se refieren a su estado de ánimo como mórbido. Hizo cortar los pinos de su jardín porque le recuerdan a los cementerios. Los domingos y feriados, cuando la oficina está vacía y saca las pólizas de seguro y su testamento de la caja de seguridad, suele poner el zapato dorado, ya opaco, sobre su escritorio y lo mira. De alguna manera ese objeto le recuerda la vida, así como los pinos le sugieren la muerte, la vida y la juventud. El día en que finalmente no esté y sus herederos encuentren aquel zapato, de seguro se verán desconcertados. En cuanto a Kitty Ayrshire, ha gastado tantas bromas desde entonces, algunas pesadas, otras no tanto, que hace demasiado tiempo olvidó la noche en la que arrojó un zapato, aquella noche en que se clavó como una lanza en las costillas de un hombre decente. Que es precioso el final. Es uno de los mejores finales. Y hay como una cosa también, ¿no? del deseo que se queda ahí como compenetrado en un objeto como recurso en la narrativa, porque en Afrodita me pareció que ese deseo estaba cuando el personaje se metía dentro del placar y espiaba al inicio. Ahí Sí, oscuras, a lo Wire. En la posada del jardín aparece cuando ella va a la casita del jardín esa noche antes de desatarse la tormenta.
y en el zapato dorado, en el zapato, por ejemplo, ¿no? Como el deseo queda atrapado, el deseo de lo que el personaje no se anima a obtener queda ahí atrapado, y como que lo perpetúa, eso. Sí, y de eso se trata, de relatar esa, digamos, esa evocación, de abrir esa instancia evocativa íntima para... Sí, Marina. No, porque la vida está en el objeto. Claro, y la vida está en el relato que porta el objeto también, ¿no? Se trata de buscar aquellos relatos encriptados que de algún modo definen las relaciones que van teniendo cada uno a lo largo de las relaciones fundamentales que tiene cada uno a lo largo de su vida, ¿no? Pero es muy interesante cómo ella, digamos, busca esa cifra del encuentro para poner en evidencia también el desencuentro. Ubica aquello que no fue y sin embargo tenía, digamos, la fuerza de haber sido, ¿no? Juega mucho con la tensión entre lo que ocurrió en el pasado, la mirada hacia atrás y cierta especulación hacia adelante en todos los cuentos. Como que Después, quería yo, lo que más noté o lo que me pareció, digamos, ahora que hoy justo lo terminé de leer el libro, como que hacía ella buscaba en cada cuento alguien que saliera de lo común, como que hacía una gran diferencia entre la gente común o no sé, los burgueses que estaban con los hijos y se la pasaban trabajando y otra persona que no se podía encajar en esa vida, ¿no? Lo que se esperaba de alguien y lo que esa persona era. Era como que mucho de buscar esa persona diferente al resto, como que muchos de sus personajes son esa persona que se diferencia del resto por algún motivo, o por pintor. Incluso en el primer cuento, cuando la chica dice, bueno, lo único que quería era saber si fue alguien, ¿no? Y claro, listo. Es decir, salir de lo era su común y única, ser sí. especial. Uh-huh. Sí, fíjate que en realidad en este manojo de cuentos es como si eso que vos decís, ese diferencial, ¿m? Para no formar parte, digamos, de los que viven sin vivir, en cierto sentido, o sin apreciar la vida, de todas maneras hay como dos grupos. Esa diferencia puede estar dada por el arte, como bien dijimos, el arte de la música, el arte de la pintura, o esa diferencia puede estar dada por una suerte de sensibilidad particular en tres cuentos, porque podríamos me encanta. dividirlos en dos grupos, los del arte y los otros. Los otros son el caso de Paul, el vecino Rosicky y el peñasco embrujado, donde ahí es otra la singularidad, mientras que en Próximamente Afrodita, La posada del jardín, Un zapato dorado y La belleza de aquellos años se juega más en el terreno del arte, ¿no? La diferencia y cierta apuesta por la vida. Total. El No vecino tanto un Rosicky me compromiso, pareció... no tanto un compromiso, es más una apuesta. que no necesariamente te hace ser exitoso. No, claro. Porque en el vecino Rosicky justamente la particularidad era que él había decidido, en el peor de sus momentos, poner su felicidad y las cosas importantes de la vida a cualquier otra cosa. Y tenía una familia feliz, porque la singularidad de esa persona justamente había sido, no tenía que ser el arte, había sido elegir que hasta qué punto, digamos, negociaban la vida con la vida, digamos, esto del deber y de lo que yo quiero, digamos, de lo económico, lo plantea varias veces, de tener más o de ser más feliz, que creo que es una de las cosas que más nos pasa últimamente a nosotros. Por eso digo, a veces nosotros creemos que nos pasa seguido, ¿no? Que cuando leemos decimos, qué actual esta lectura, qué actual. Y en realidad me parece que nosotros nos pensamos que somos actuales, pero todos los seres humanos Está bueno tenemos eso. estas cosas, ¿no? O sea, en realidad no Es somos al revés. actuales, son temas... No somos claro, actuales.
nosotros somos lo que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con los mismos deseos y nada más que, bueno, culturas o cosas que van como cambiando, pero digo, la esencia del ser humano, digamos, es la búsqueda de la felicidad dentro de lo que se pueda, ¿no? Y además, hay algo que me interesa lo que acabas de decir, para que no se crea que uno cuando lee está identificándose con lo que lee, sino que más bien uno no se da cuenta cómo una lectura te actualiza. Pero no es que te actualiza porque estás al tanto de lo que se publica, te actualiza como persona. Entonces, la experiencia de lectura pareciera que, como decimos acá, que ella es actual. Y en realidad es porque nos actualizamos nosotros con una autora como Vila Carter, ¿no? No sé si querían hacer algún comentario adicional. A mí me parece además que es una escritora, no sé si se puede conseguir, ¿no? Los otros libros, no sé si el de Mi Antonia, porque las novelas son muy interesantes, sobre todo Una dama perdida, también son muy interesantes, pero estuve fijándome, en Mercado Libre hay uno que otra. Pero bueno, este es un... Parece que mucho no. La versión original y no pude. Ah, quería leerla en su idioma original, a ver cómo, porque la verdad que la traducción me encantó y quería ver cómo era en Pero inglés. hay una página de ella, de Vila Carter. ¿No? Yo encontré alguna por ahí. Sí. Bueno, después te lo paso, Marina. Sí, que hay ya... una página. De hecho, Maxi Tomás dijo que él usó para traducir los cuentos de este libro una página que es de ella que se llama Los Archivos Vila Carter, algo así, y casi todos los cuentos menos uno los bajó de ahí para la traducción. Están todos online. Bueno, no sí, ahí es donde yo estuve chusmeando, exactamente. Lo busco mejor. Gracias. ¿Qué cuento le gustó más? Acá hagamos un... Ay, a mí El Zapato Dorado. Ah, vos El Zapato Dorado, mira. A mí también me gustó mucho, pero el del campesino, a mí me gustan mucho los cuentos así también del campesino. De ellas, digamos, cómo trabaja los peones y los campesinos, siempre me encantó. También esa cosa del sur de Estados Unidos, ¿no? Que nos llama mucho la atención a nosotros. A mí, por lo menos, esa cosa del sur es muy, muy interesante, me resulta. Y la diferencia que hizo justamente entre Nueva York y la decisión que toma después, es como, ¿no? Interesante. Y ya que estamos, Truman Capote, que fue quien un poco la levantó muchísimo, ¿no? Porque él realmente apreciaba su escritura, supongo que conocen la anécdota del encuentro que tuvo con ella y demás. Si ustedes leen los cuentos de Truman Capote, no a Sangre Fría ni Música para Camaleones, sino los cuentos de Truman Capote, no sé qué edición hay ahora disponibles, son muy sensibles los cuentos de Truman Capote. El cuento de la Navidad, hay un cuento que se llama Una Navidad, a mí me hizo acordar bastante, y quizás por eso a él le gustaba tanto Carter, porque había una filiación. La cuentística de Capote es muy, además busca aquellos momentos en la infancia, en la adolescencia, donde se produjeron, digamos, enlaces para toda la vida. Digo, porque a veces uno se olvida de esos cuentos y son realmente muy buenos los cuentos de Truman Capote. A ver, otro gusto o elección por ahí. Próximamente Afrodita es excelente también, como abre las puertas del libro. Estos dos personajes son muy modernos, ambos. La soledad es moderna. Hay un quantum de soledad permitida fabuloso en muchos de los cuentos. De independencia y de anudamiento, porque hay como independencia, pero en algún momento se produce el anudamiento con el otro que hace tambalear justamente esa independencia, ¿no? El caso de Paul es raro, ¿no les interesó ese? A mí me gustó también.
como personaje. Sí, súper interesante. El caso de Paul me encantó también. Sí. Y a pesar de no estar directamente conectado con el arte, Paul tiene una cuestión como muy sensible vinculada, ¿no? Porque va al teatro y no le gusta, no Sí. quería ser músico y no quería, pero hay algo de la sensibilidad y de que a pesar del final que tiene, también está conectado con vivir la vida como se quiere vivir, ¿no? Sí. Esos últimos días, su vida es tan intensa y tan plena que le es Ujú. impensado vivir de otra manera. Es precioso. Y hasta la muerte tiene un lugar original en estos cuentos. La muerte justamente la muerte de ella en el último cuento, es precioso cuando aparece la descripción del rostro, ¿no? Que dice, aquel rostro que había enfrentado tantos cambios de fortuna ya no necesitaba cubrirse con pieles, ni evadirse de las miradas curiosas, ni endurecerse en el desprecio, descansaba sobre la almohada majestuoso, calmo, victorioso, como en una confesión pública. Fantástico como describe ese final. Y además, que en el cementerio finalmente se puede elegir con quiénes uno está, porque ella decide dónde quiere ser enterrada, y en cierto modo es como que, bueno, también uno se puede encontrar con los muertos. También en el vecino Rosicky habla del cementerio como un lugar en el cual a él le gustaría descansar y lo plantea. Preciosa la descripción del cementerio también. que hace en ese cuento. Sí. Y todo el pasaje por ese cementerio es como si estuviésemos en un paisaje. Uh-huh. Tal a mí cual. me hizo acordar también ese cuento en particular, no sé si leyeron a Sinan Jones, que fue ahora publicado por Chai, tanto en Tiempo sin lluvia como en La Tejonera. Esa mirada del campo. Cierto. Y me gustó mucho también eso. Y le agradezco a Maxi Thomas porque vi la charla el otro día y descubrí que tengo en mi biblioteca, heredado de mi familia, el libro. Genial. Porque tengo esa colección del Centro Editor de América Latina y no sabía ni que estaba ahí. Sí. Mirá, qué bueno, qué bueno. Ese yo creo que en Mercado Libre vi uno que otro, pero ese libro es precioso también. Y ahí el personaje... No lo leí todavía porque lo descubrí el otro día, pero lo tengo ahí pendiente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, toda la línea editorial que tenía Centro Editor era genial. Bueno, vamos a seguir con cuentos, me parece, ¿no? Sin dar demasiado, sin revelar el misterio, vamos a seguir con cuentos, que es un lindo, digamos, recorrido para justamente compartir lo que cada uno de ustedes se siente como más cercano, ¿no? A mí me cuesta elegir en este caso, la verdad, porque es cierto que el primero me resultó muy atractivo como cuento. Después todos, pero el primero a mí particularmente me atrapó, me atraparon esos dos personajes. Es muy buena constructora de personajes. Vieron que no necesita muchas descripciones. No hace una descripción fisonómica, va directo al comportamiento. En el primero pasa un poquito eso que te atrapa y lo que pasa es como que te atrapa la relación que tiene con la música y él con la música de ella, y esa relación con la música está como manifestación artística concreta más presente, me parece, en todos sus cuentos. A veces muta de alguna manera u otra, pero está presente por sobre otras manifestaciones artísticas. Si bien está la pintura y demás, hay algo particular. Y en esto que vos leíste, Silvia, de Rosicky, a mí me generó, porque hay una frase muy chiquitita, que me parece que concentra estas tres cosas que son la relación con el arte, con la música y con las relaciones propiamente dichas, que es ahí en página 161 nuevamente, que es: era como si Rosicky tuviera el don de amar a la gente, como otros un oído musical o un buen ojo para el arte. Y ahí me parece que está en esa frase concreta como bien concentrado esas como tres vías
de construcción, trama y escape al mismo tiempo que tiene en su narrativa. Y ahí está también, digamos, en esa frase está la idea del artista de la vida, ¿no? Que tiene que ver con una suerte de diapasón musical, pero musical para la vida misma. Como, Sí. como que ese don de las personas, que no lo tienen todos, de que no necesariamente tiene que ver con el arte o con lo que sea, que puede generar algo, un cambio o algo especial en otros. O en otros. Como si tocas un instrumento y otras personas se dejan llevar, y como le pasaba a Paul, como que se transportaba, o le lavas los platos a tu nuera y tu nuera es más feliz. Creo esa cosa de que hay gente que tiene un don. Sí, el don es una buena palabra. El don es una buena palabra. El don como además sello, pero también el don como tragedia, las dos cosas. Juega también con el don como pérdida, no solamente como hallazgo. Bueno, en la posada del jardín yo sentí un poco eso, ¿no? Es un don que se construye, pero el precio que hay que pagar por eso está clarísimo. Sí, sí. Bueno, qué bueno que lo hemos disfrutado. Seguiremos tomando lo que la cajita nos da. Eso es como una buena editorial, la cajita. En general, cuando uno puede confiar en un editor, como justamente el de Centroamérica Latina, uno toma lo que la editorial publica. Así que acá con la cajita tenemos a Pandora nutriéndonos con buena literatura. Sí, me llegó hoy la cajita, estoy re contenta. Entonces no puedo, a mí me llegó. A La Pampa. Pero me gustó mucho todo. Bueno. Yo vivo en La Pampa y también ya llegó. Qué bien. ¿Dónde vivís en La Pampa? ¿Dónde estás? En un pueblito bien al sur, General San Martín se llama. Y ya me comí la cosita dulce que trae Silvia. Digo, la voy a reservar. No, imposible. Buenísimo. Bueno, qué bueno. Yo justamente te pregunto por el pueblito, porque mi madre también es de un pueblito de La Pampa, así que más perdido todavía. ¿Cuál, Silvia? Y además yo lo usé de seudónimo durante mucho tiempo cuando escribía sobre libros en medios. Winifreda. Sí, más cerquita de Santa Rosa. Fantasma, un pueblo fantasma. Sí, bueno, yo soy santafesina, en verdad, hace unos 8 años que vivo acá en La Pampa. Son todos los pueblitos muy parecidos. Yo vivo en uno de 3.000 habitantes. Mira qué genial. Bueno, ahora leyendo uno se llena, digamos, de envidia. Bueno, nos vemos entonces la próxima para seguir, pero hagamos esto. A mí me gusta irme echando ciertas cuestiones que yo les puedo dar de los autores, pero a mí me estimula incluso a transitar por los cuentos o por las páginas de una novela. También a mí me encantan las novelas, así que en algún momento vendrán las novelas. Justamente con este encuentro con la lectura de ustedes, así que buenísimo. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Chau a todos. Hasta la ¿Vas próxima. a hacer más encuentros como los de la mujer rota? ¿Cómo? ¿Vas a hacer más encuentros como el de la mujer rota de la otra Sí, vez? del fluir de la conciencia, sí. Este mes tenemos un fluir de la conciencia, no el próximo domingo, sino el siguiente, que va a ser María Merlino, una gran actriz, a mí me encanta María Merlino, va a ser de Adelina Flores, que es el personaje protagónico, es una poeta, Adelina Flores, que inventó Juan José Saer para uno de los mejores cuentos de Saer, que se llama Sombras sobre vidrio esmerilado. Y ella va a hacer el monólogo del personaje de Saer. Sí. Genial. Pero estará anunciado ahí va a estar anunciado en el Instagram de Clásicos No Tan Clásicos, así que lo pueden ver. Perfecto, dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Que anden bien. Gracias. Chao, gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Silvia.